Noches, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, para mí un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra. De verdad que a todos aquellos que se encuentran conectados en esta noche por medio de nuestras redes sociales reciban un caluroso saludo, y a aquellos que se van a conectar posteriormente de igual manera, que Dios les bendiga y que sabemos que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. El Señor habla por medio de su palabra, y pues estos son tiempos en que debemos cada día buscar más de su presencia, más de su palabra, y es el momento en que también debemos disponer nuestra mente, nuestro ser también para recibir de todo aquello que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias hoy, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor, pese a las dificultades, Señor, pese a los inconvenientes que tenemos, Señor. Sabemos que tú estás allí, Señor, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro pastor, nuestro guía, nuestra fortaleza, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por estar siempre allí en los momentos buenos, pero también, Señor, en los momentos malos. Gracias porque tú nos guardas, Señor, porque tú nos provees, Señor, de todo lo necesario. Te damos infinitas gracias por tu amor, Señor, por todas las cosas que haces y por las que seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Sea a ti el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, y en esta noche el mensaje que les traigo de parte de Dios es que nosotros tenemos un Dios que nos fortalece. Un Dios que, a pesar de las pruebas, de las dificultades, siempre está allí para darnos nuevas fuerzas. Y para ello quiero que inicialmente vayamos a la palabra, y vamos a iniciar vamos a ir a Isaías 40, 29 al 31. ¿Y qué nos dice la palabra? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos esta promesa tan linda que nos hace el Señor por medio de su palabra, y es que a pesar de que flaqueemos, de que caigamos, de que estemos de pronto cansados, que ya sentimos que no tenemos más fuerzas para continuar, si esperamos en Él, Él nos dará esas fuerzas, Él nos renovará y no nos cansaremos ni nos fatigaremos, porque Él está allí para renovar nuestras fuerzas. Ser cristiano es haber decidido cambiar de un reino que antes estábamos en un reino de tinieblas a un reino en el que el rey es el Señor Jesucristo. Hemos decidido cambiar de rey para que exista un reino donde una sola persona ejerza el poder. La pieza principal, ¿cuál es? El rey. Por esta razón dice el dicho: a rey muerto, rey puesto. En el reino de las tinieblas, el autoproclamado rey se llamaba Satanás o Lucifer. En el reino de los cielos, nuestro rey, el de rey de reyes y señor de señores, se llama Jesucristo. Todas las decisiones importantes en un reino pertenecen al rey. Él es el que toma esas decisiones importantes. Y cuando estábamos bajo el reino de las tinieblas, ignorábamos los propósitos que Dios tenía para con nosotros, esos propósitos grandes que Él tiene para nosotros. Ese rey que nos gobernaba había decidido que quitarnos, robarnos nuestra salvación, quitarnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Había decidido que matar, hurtar, destruir. Pero hemos tomado una decisión muy inteligente, muy importante, y es trasladarnos del reino, trasladarnos de reino, cambiar de rey. Ahora este rey llamado Jesucristo no ha decidido quitarnos, sino por el contrario, Él quiere darnos una nueva vida. Él ha decidido, antes
de lo que habíamos destruido y que nos habían destruido, construir. No decidió matar, sino darnos vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. No decidió entristecerse, sino darnos gozo y alegría, como lo dice su palabra. Y quiero que vayamos al Salmo 30:11, que esto es muy lindo lo que nos dice el Señor, y es que has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Él, aparte de darnos nuevas fuerzas, Él lo que hace es que cambie nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra angustia. Él todo esto la cambia por alegría. Entonces vemos cuán grande es el Señor, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Él, como Rey, no ha decidido desanimarnos y debilitarnos, sino que nos da nuevas fuerzas. Y esto nos lo dice en Isaías 40:29, dice: da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor entonces siempre busca animarnos, siempre busca estar allí, darnos nuevas fuerzas, llevarnos a seguir adelante, a llegar a esa meta que Él quiere que cada uno de nosotros logremos. No sé en este momento cuál será tu situación, qué es lo que de pronto te está desanimando, pero ten siempre presente que el Señor estará ahí para darnos nuevas fuerzas. Él es nuestra fortaleza. Dios fortaleció a sus siervos. Cuando de los hombres del antiguo, ¿cuántos vemos en el Antiguo Testamento? Muchos hombres en esa época que estuvieron en una condición donde ya estaban cansados, donde ya sentían que no podían más. Y para ello vamos a ir a la palabra y vamos a ver unos ejemplos en la palabra de aquellos hombres que ya estaban cansados y sentían que no podían más, pero sabemos que el Señor siempre va a estar allí para llevarnos hacia adelante. En Hebreos 11:35-38 dice la palabra: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero no importaba su condición, Dios siempre les daba nuevas fuerzas, y vemos que las condiciones no eran fáciles, las pruebas no eran fáciles. Vemos que fueron vituperados, azotados, apedreados, tuvieron que pasar muchos momentos de dificultad, pero que Dios siempre les daba nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados en que el Señor iba a hacer grandes cosas, que Dios iba a hacer grandes cosas en su vida. Y vemos que personajes que Dios fortaleció, y vamos a ver uno de ellos, que es Caleb. Siendo un anciano de 85 años, recordó las palabras que Dios dijo hace más de 45 años por medio de Moisés, que le decía que el monte Hebrón sería suyo y de su descendencia. Y esta historia la encontramos en Josué 14, y vamos a hacer lectura del 10 al 12. Y dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. En Hebrón habitaban los anaseos, que eran descendientes de Anat.
era una raza de gigantes. El pueblo pudo haber pensado que Caleb debía retirarse de las batallas, que estaba loco, que era un soberbio al creer que podía conquistar este monte, pero ¿qué? Pero Caleb sentía que tenía las mismas fuerzas que en su juventud. No estaba loco ni soberbio, sino que en él habitaba la fuerza de Dios, que Dios era quien lo estaba fortaleciendo y con esa fuerza pudo tomar ese monte y derrotar a los gigantes. Entonces muchas veces pueden pasar años, puede pasar tiempo y nosotros de pronto no vemos lo que en algún momento digamos nos ha prometido el Señor, o no hemos realizado nuestros sueños, esos proyectos, pero tenemos que seguir ahí en la brecha, seguir confiando en esa palabra que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque su palabra se cumplirá en nuestra vida, porque Él hará que se cumpla. El Señor lo hace, pero para esto es necesario permitirle a Dios que habite en nosotros, para que Él pueda darnos esas nuevas fuerzas, esa fortaleza para seguir adelante. Muchas veces los hermanos que pues ya digamos tienen cierta edad, ¿cierto? Donde dicen, ay, ya ha pasado mucho tiempo, ya pasó tu oportunidad, ya es importante que alguien de pronto te reemplace. Te quiero decir, eso no es así. Nunca va a ser demasiado tarde porque tenemos a Dios que nos fortalece. Vemos también la historia de José, que él siendo joven, una etapa de la vida donde se dice que las tentaciones debilitan al joven y posteriormente hace que esas mismas tentaciones hacen que caigan los jóvenes en ellas. ¿A José qué pasó? Una mujer físicamente hermosa, muy bonita, porque las mujeres de los oficiales del faraón se dice que eran unas de las más bellas. Esta mujer todos los días le proponía que se acostara con ella, pero José hacía caso omiso a esta propuesta, él no le ponía cuidado al esto. Pero al ver José tan decidido, la mujer ¿qué? Cambió de estrategia y lo tomó de su ropa para obligarlo a acostarse con ella y que cometiera pecado contra Dios. José tuvo la fortaleza de salir corriendo. ¿Cómo lo hizo? No era que a José no le gustaran las mujeres, no era que a José era diferente a cualquier hombre del planeta Tierra, no. Él pudo salir huyendo de la tentación por la fuerza que Dios da en medio de la tentación, por la fuerza que Dios da en medio de las pruebas. Por eso fue que José pudo salir, huyó de esa tentación, porque el Señor es quien nos da la fuerza para que no dejemos que las tentaciones nos hagan pecar. El Señor es el que nos da la fuerza para salir adelante y victorioso en medio de las pruebas. Y vamos a hacer lectura en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces por esto los jóvenes no deben creer que tienen que caer, fatigarse y desfallecer, no. Por el contrario, tienen que ser esforzados, tienen que ser valientes, porque el Señor también nos lo dice en su palabra en 1 Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Allí el mismo Señor dice que los jóvenes que sois fuertes, nosotros somos fuertes y también podemos vencer cualquier tentación, porque el Señor nos da esa fortaleza, el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios que nos fortalece.
Así que como jóvenes no debemos descuidarnos en la oración, no descuidemos el alimentarnos a diario de la palabra, que allí es donde alimentamos nuestra alma, donde nos fortalecemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios que nos fortalece. Entonces, que tú sigas adelante, que no dejes de orar, que no dejes de leer la palabra, pese a las dificultades, pese a las circunstancias, porque no podemos ignorar otra realidad, y es que algunos soldados han caído, han manchado sus vestiduras, razones pues que destruyen, y ahí por eso, como lo llamaríamos, un poco desnutrición espiritual. ¿Y es por qué? Porque hemos dejado de alimentarnos de la palabra. Hemos dejado de buscar al Señor en oración. Entonces no permitamos que seamos decaídos, que seamos derrotados por no buscar, porque tenemos las armas para ser más que vencedores. En Hebreos 12:3 dice la palabra que considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre que dejamos de alimentarnos de la palabra puede venir el muerte, así como digamos dejamos de alimentarnos, pues viene muerte para nosotros, porque empezamos a enfermarnos y pues por desnutrición podríamos morir, digamos, de manera corporal. Asimismo pasa cuando no nos alimentamos a diario de la palabra. Puede venir a nosotros muerte, y por eso la idea es que debemos tener ánimo, que nuestro ánimo no puede cansarse hasta desfallecer y así llevarnos a manchar nuestras vestiduras. No, por el contrario, para que vuestro ánimo, por el contrario, no se canse, no desmaye, tenemos es que estar siempre en la búsqueda del Señor, siempre en búsqueda de su presencia. Puede que en este mismo momento alguien haya venido manchado de pecado, alguien esté apartado de la presencia de Dios, pero te tengo una muy buena noticia. No importa lo que hayas hecho, Dios puede levantarte de donde has caído. Y es tan linda esta palabra porque en Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y esto te lo he repetido durante este mensaje. ¿Por qué? Porque es algo que quiero que guardes en tu corazón, y es que Él nos da nuevas fuerzas, que si tú estás cansado, Él te va a dar nuevas fuerzas, que si tú sientes que ya no puedes más, aparte de que Él te da fuerzas, Él las multiplica al que ya siente que no tiene ningunas. Él está siempre allí con nosotros. Él siempre quiere allí fortalecernos, que seamos como ese Sansón, que se conoce en pues digamos la historia de Sansón. Es un hombre conocido en la Biblia por su abundante fuerza física, pero con una debilidad espiritual tremenda. Dio su fuerza pues a las mujeres. Vemos ahí pues el tema de Dalila, que a causa de pues todo lo que sucedió le sacaron los ojos, sus fuerzas físicas se habían ido. Puede ser ahora, noche, no veas nada espiritual hablando. Sansón ya era el hazmerreír de todos, era el juguete de los filisteos y todos se burlaban de él. Puede que en esta noche el enemigo se haya burlado de ti, que alguien te esté señalando y te esté diciendo perdedor, te esté diciendo tú no puedes. Pero haz la oración que hizo Sansón y haz lo que le pidió al Señor, y fue fortaleza. En Jueces 16:28 nos dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y así caerán sobre ti nuevas fuerzas para que puedas derrotar el pecado y levantarte en el nombre de Jesús. ¿Y qué pidió él? Dios, fortaléceme. Ya seas joven, ya seas mayor de edad, anciano, lo que sea. Dios
te puede perdonar y te puede fortalecer. Solo necesitamos buscar de su presencia, pedirle al Señor que nos fortalezca, que Dios nos dará nuevas fuerzas. Él quiere fortalecernos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra tribulación, en medio de tantas dificultades que podemos estar pasando. Él está allí y Él quiere fortalecernos. Y quiero que guardes esto en tu corazón, y es lo que nos dice en Isaías 4:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No desfallezcas y sigue adelante, porque el Señor está siempre allí con nosotros para fortalecernos y para sacarnos en victoria. Este es el mensaje que les traía para esta noche. Espero haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Y pues vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios por esa palabra tan linda que nos ha traído. Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, Señor, porque nos has hablado de que debemos ser esforzados, que debemos buscarte, Señor, en oración, por medio de tu palabra. Debemos sacar el tiempo para tener intimidad contigo, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de que estemos cansados, de que sintamos en nuestro corazón que ya no podemos más, que lo hemos hecho todo, Señor, que de pronto no nos salen las cosas como queremos, Señor, tú estás allí bajo control, tú tienes todo bajo control, Señor, y tú nos ayudarás, Señor, para darnos nuevas fuerzas, para seguir adelante, Señor, para que sean tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, porque seremos levantados como las águilas, porque correremos, Señor, y no nos cansaremos, como dice tu palabra, Señor. Caminaremos y no nos fatigaremos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy tomamos esta palabra para cada uno de nosotros, Señor. Hoy declaro, Señor, que tú nos das nuevas fuerzas, que aquel que sentía que ya no podía más, Señor, tú multiplicarás sus fuerzas, Señor, renovarás sus fuerzas para salir adelante, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú quieres cambiar nuestro lamento en baile. Tú quieres, Señor, vernos gozosos, vernos alegres, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas con un amor incomparable, Señor. Hoy te pedimos, ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, Señor, a seguir confiando en ti, Señor, y seguir buscando tu presencia siempre, Señor, tanto en los momentos buenos como en los malos, Señor. Te damos a ti todo honor y toda gloria, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre y para siempre, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, deseándoles que tengan un resto de noche muy bendecido. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y un abrazo muy fuerte.